Buen día para todos. Soy el estudiante Luis Fernando Maya Rincón. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. En este video vamos a hablar resumidamente de la historia política, económica y social de Colombia. Tenemos entonces que nuestro inicio como república la podemos señalar desde el principio de nuestra independencia. Estamos hablando de los siglos de 1900, siglo XIX, donde por razón o por causa de una violencia que se venía sistemáticamente presentando en nuestra sociedad, hubo movimientos sociales, por decirlo así. En ese momento, una revolución de los comuneros, las cuales se enfrentaron a ese imperio español, reclamándole sus derechos y que no fuera más víctima de esa violencia y reclamando una independencia política para nosotros mismos organizarnos y guiar nuestros destinos. Este inicio de nuestra era política pues estuvo marcada desde la época de la colonia, cuando la invasión o el imperio español llega a estas tierras imponiendo un régimen violento, opresor, de exterminio, porque acabaron con comunidades indígenas completas, para poder ellos acumular demasiado capital, el cual sostuviera la colonia en, en el continente europeo. Después de estas guerras independentistas, en 1810 se logra la independencia, pero de ahí en adelante empieza a surgir una incertidumbre de cómo nos íbamos a organizar como país, porque pues se había logrado algo importante, pero no había una estructura política diseñada para darle continuidad a esos proyectos. Es ahí cuando surgen partidos tradicionales que hasta ahora tienen relevancia en nuestra actualidad política, como es el Partido Liberal y el Conservador. Los liberales pues tienen asumen posturas de países extranjeros que también libraron estas batallas libertadoras, por ejemplo más claro el de Francia, donde asumen la misma constitución de, de Francia, la cual les da la libertad. El Partido Conservador pues es una continuidad de este imperialismo español, ya que ellos le dan relevancia al cristianismo eh, como un todo, como un fundamento de todo, y entonces pues son dos, desde el inicio son dos corrientes que se encuentran ideológicamente eh, con pensamientos muy distintos. Estas dos corrientes pues gobiernan el Estado colombiano hasta el siglo XX, por decirlo así, cuando ya por causa de estas violencias internas, de estas guerras civiles que se estaban librando dentro de la sociedad colombiana, y por razón de la guerra de los 1000 días, que fue el detonante eh, más alto que tuvo esta guerra bipartidista, que inicia a finales del siglo XIX y termina en los primeros años del siglo XX, termina con la hegemonía conservadora, inicia el proceso liberal, donde se ve marcado pues por una economía libre, donde el país se abre al exterior, se muestra con productos, primero mineros, el petróleo, el café como nuestros referentes comerciales, y empieza una época de desarrollo económico próspera para el país. Pero las luchas siguen, las luchas políticas continúan durante estos 30, 40 años del siglo XX, hasta cuando el homicidio, el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, esto propicia nuevamente que el Partido Liberal asuma el poder hasta que sucede el primer y único golpe militar que hemos tenido en nuestro estado colombiano, que fue hecho por el general Gustavo Rojas Pinilla. Ese también pues fue eh, retirado del poder mediante un acuerdo de conservadores y liberales, lo que se llamó el Frente Nacional, para quitarlo del poder y ellos seguir alternándose el gobierno de ahí en adelante. Esto pues tuvo también otras implicaciones a causa de esta Frente Nacional en los años 60, pues, y a finales de los 50, inicios de los 60, se da inicio a movimientos subversivos, los cuales, pues, al ver que no tienen participación política dentro de este circuito político, por decirlo así, pues deciden tomar las armas
y irse para las zonas rurales y emprender su propia lucha. Durante esta época de los años 60 hasta los 70 se rompe ese frente nacional debido a el fraude electoral en 1970, donde sale electo Misael Pastrana Borrero. Esto también tiene como causa que surja otra guerrilla ideológica como el M-19, la cual pues tiene presencia durante los años 70, inicio de los 80, hasta que se da un proceso de negociación con el gobierno de Virgilio Barco, donde se firma la paz. Esta época de los 80 también se presenta un fenómeno violento que marcó mucho la sociedad colombiana, es el fenómeno del narcotráfico. Este fenómeno permeó todos los campos sociales del país, políticos, desde las más altas esferas hasta los lugares más humildes de nuestras ciudades. Esto pues provocó que ya en 1991 pues a causa de tanta violencia se iniciara un proceso constitucional dando como resultado una nueva carta política, la de 1991. En esta carta pasamos de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Y el Estado le da más importancia no tanto a las instituciones, sino a las personas, a su entorno, a cómo ellos pueden eh, librar sus propias batallas, por decirlo así, en la defensa de sus derechos. Y reconocen todos los grupos sectoriales y poblacionales del país. Hablamos de comunidades afro, indígenas, comunidad LGTBI, eh, bueno, entre varias. Esto se desprende de la Constitución del 91 y en los 90 también hay un fenómeno muy violento y absurdo que es el paramilitarismo que surge como una, digo yo, equivocada respuesta a los fenómenos de violencia que estaban presentando en el país a causa de la violencia marcada, la guerrilla de las FARC en las zonas rurales, donde tenían a esta población secuestrada porque la tenían confinada, eh, eran víctimas de abuso de secuestros, de extorsiones, de homicidios, de desplazamientos. Como esto, pues equivocadamente, gremios industriales, ganaderos, políticos y algunos agentes del Estado se prestan para que estos grupos tengan accionar y enfrenten una lucha violenta contra los grupos guerrilleros. Esto fue una época desafortunada porque los mayores abusos y las mayores masacres y exterminio de nuestra comunidad las propiciaron estas autodefensas, las cuales mediante un proceso también de incorporación en la época del presidente Álvaro Uribe, pues lograron una desmovilización, pero lo que se hizo fue una multiplicidad de este fenómeno porque quedaron otros actores armados también que hasta el momento siguen presentes en nuestra esfera política y social del país. Tenemos entonces que, para resaltar los aspectos importantes de nuestra historia política, uno negativo que es que todavía tenemos imbricados en nuestro pensamiento y en nuestras costumbres la forma violenta como solucionamos los problemas. No tenemos otra vía, lo tenemos como si fuera algo fundamental en nuestro actuar y todavía no hemos aprendido a solucionar nuestros problemas de una forma razonable, que es con el diálogo. Y lo otro que quiero aportar es que debido a esta constitución y a la inclusión de todos los movimientos sociales, pues estamos viviendo en este momento una época donde todos estamos como con una incertidumbre como hace 200 años, pero no de cómo se va a organizar, sino de que vemos de que de pronto las cosas puedan cambiar debido a que hemos tenido casi 2 siglos de vida republicana de unas élites que han tenido siempre el poder y no han hecho una distribución equitativa de los recursos. Esperamos que con estos nuevo gobierno, todas esas comunidades y toda la sociedad colombiana podamos gozar de todos estos beneficios y que por fin algún día vivamos nuestra anhelada paz. Muchas gracias.